Buenas tardes, jóvenes. ¿Sí pudieron ver mi mensaje? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. ¿Sí pudieron ver el mensaje que les escribí? Sí, licenciada. Okay. Sí, licenciada. Perfecto. Entonces, grupos 3 y 4, por favor, se listan. Vamos a exponer su trabajo. Bueno, estamos viendo lo que es lo que nos hacía falta dentro del programa, que es el Estado de Derecho y sus formas. Y vamos, este es el grupo 4, ¿verdad? Sí. ¿Alguien que me pueda leer del grupo 4 o lo llamo aquí por nombrecito? Bueno, una vez puede aprovechar para pasar asistencia. Leslie Elizabeth Roldán García. ¿Sí? Buenas tardes. ¿Sí? Ok. ¿Podemos leer un poquito, Leslie, por favor? Estado y Derecho. Empiezo desde teoría de las dos facetas. Ajá, por favor. Sí. Sí. Teoría de las dos facetas. Sostiene que el Estado tiene dos facetas, una jurídica y una sociológica. La sociológica es una faceta real, fenoménica. La jurídica es una faceta ideal o normativa. Esta teoría no indaga ni va más allá de lo sociológico y jurídico. La teoría del Estado como una mera realidad social, un fenómeno de mando. Esta teoría deja totalmente fuera al derecho. Sin embargo, al aceptar que es fenómeno de mando, reconoce veladamente el orden jurídico. Sí, gracias. Teoría de la identidad. No se ve bien. Teoría de la identidad del Estado y Derecho. Defendida por Hans Kelsen. El Estado como sistema del orden jurídico vigente. El territorio es el área en la que existe el derecho. Problemas del Estado explicados como jurídicos. Estado y derecho son uno mismo. Jazmín Aguilar. La teoría... Podría bajar un poquito, disculpe. La teoría puramente sociológica del Estado es un mando supremo, es un mando estable, tiene la pretensión de ser legítimo, asegurar una convivencia duradera. Mauricio Fuentes. Teoría del conocimiento kantiana, plantea acerca del origen sobre el conocimiento en el sujeto. Existen varios tipos de ideas del sujeto. Kant fue parte del que... ¿Ahí? Kant.
Kant fue parte del que construyó la realidad. El sujeto en el que conoce determinado al objeto, al igual que la existencia de unos juicios. Okay. Aquí vemos, jóvenes, lo que es el Estado y la derecha y las teorías que aplican su relación, porque el Estado y el derecho van íntimamente relacionados desde diferentes puntos de vista, ¿verdad? Y cada uno, pues obviamente, lo entrerelaciona por ser un mando supremo, porque debe ser estable, porque debe existir la faceta jurídica y la normativa, porque cada uno dependiendo desde el punto de vista del estudio que realicen. Vamos con los elementos del Estado. Aquí nos vamos a entretener bonito. Por favor, Diego Alejandro. Pero Diego fue el que expuso la otra vez. Disculpe, Jocelyn, ¿fue Diego el que expuso la otra vez? Compañerito, no estoy hablando de eso. No fui yo, Ale. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escucha, Ale? Sí, es que casi no lo escucho. Es que sí, no sirve mucho mi micrófono, perdón. Bueno, Diego, usted no fue el que expuso, ¿verdad? No. Va, perfecto. Entonces, ya tomo su asistencia. Los que estoy llamando no van a apuntar su asistencia porque me la duplican aquí. Entonces, Diego, podemos ver los elementos del Estado, por favor, si me hace favor. Ok. Elementos del Estado. Población se refiere a todos sus habitantes nacionales, extranjeros, residentes, transeúntes y particulares. Nacionalidad. La pertenencia de una persona es el vínculo de un individuo con su Estado y genera derechos. Ciudadanía. Es la calidad que adquieren los nacionales al cumplirse requisitos. Sujeto con derechos y obligaciones que se debe ejecutar y cumplir civilmente. Territorio. El filósofo alemán Hans Kelsen dice que territorio es el ámbito de validez espacial de un sistema normativo. Como elemento del Estado, el territorio entra en el ámbito de conocimiento científico a través del problema jurídico de su relación con el mismo. Poder público o autoridad. La misión coordinadora del Estado implica que ésta puede imponer obligatoriamente sus decisiones. Para ello necesita tener poder. Ordenamiento. El Estado es una institución que disfruta de personalidad moral, a lo que la orden jurídica atribuye un conjunto de derechos y obligaciones que le hace. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre nacionalidad y ciudadanía? Este sí, para todos. Ese trabajo lo hicimos todos. Voy a por alguien por nombre. A ver, Perla, Dayana, Valenzuela, Intiriano. ¿Está por acá, Perla? 1, 2. ¿Está Perla? Licenciada. Sí. No soy Perla, me llamo Andrea Montepeque, pero si gusta puedo dar alguna opinión sobre mi opinión sobre la nacionalidad. ¿Cuál es su número de carnet? Disculpe, Andrea. Es 2022-02-385. Ok, ¿puedo iniciar? Sí, por favor. Bueno, para mí la nacionalidad es el lugar donde nosotros nacemos. Somos nacionales de ese lugar. En cambio, la ciudadanía es donde nosotros nos naturalizamos. Quiere decir que si yo en estos momentos decido irme a vivir al Salvador y cumplo los requisitos que El Salvador me pide, yo puedo lograr ser ciudadana salvadoreña. Muy bien. Más claro ejemplo no puede ser. Súper fácil. Gracias, licenciada. Sí, súper fácil. La nacionalidad y la ciudadanía. La nacionalidad es el momento en que nacemos, ¿verdad? Es lo que en la tierra donde estamos al momento de que nacemos. Y la ciudadanía la podemos adquirir cumpliendo los requisitos que cada país tiene establecido como tal para poder adquirirla. La población, como bien le dice ahí, la población se refiere a todos los habitantes, tanto ahí sí no importa si son nacionales, si son extranjeros, si son residentes, si son transeúntes, todo cuenta como población. El territorio, ahí sí que es el espacio territorial, es el espacio físico, ¿verdad? Donde se centra el Estado, ¿verdad?
poder público y autoridad, obviamente son las autoridades, y el ordenamiento. ¿Qué nos referimos con el ordenamiento? Ideas, jóvenes. No puedo ver mensajes. Si me pueden hablar, yo les doy la palabra sin temor nada. Tómenla así porque no miro que nadie está hablando. Bueno, está por aquí Carol Analí Teret Chillojo. Chillojo. Licenciada. Disculpe, muy bien. Cuénteme. Es un conjunto de normas para que haya orden en el Estado. Que eso es lo que comprendo yo, licenciada, el ordenamiento. Sí, para el ordenamiento. El ordenamiento se abarca muchísimas más, no solamente lo jurídico, sino que también abarcáramos territorial, ya hablamos de jurisdicción, ya hablamos de competencia, o sea, a eso nos referimos con el ordenamiento. Y obviamente al hablar de un ordenamiento jurídico, la primacía de las normas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la que debemos, cuál nombra la norma que debemos respetar ante todo, ¿verdad? Es que ya nos vamos a la pirámide y eso es el tipo, ese es el ordenamiento como tal. Muchas gracias, compañeros. Vamos a ver con los fines del Estado. Del grupo, por favor, está por ahí. Dios santo, aquí casi son mujeres. Vamos a ver. María Fernanda Mancía Duarte. María Fernanda, la 1. A las 2 y a las 3 no está. Betsy Alejandra Vázquez Martínez. Betsy a la 1, 2, 3, no está tampoco. Vamos con Carol Analí Teret. No, ya fue la que usted participó, ¿verdad? Vamos con Eugenia Mariel Méndez Román. Buen día, licenciada. No sé si me escucha. Cuénteme, ¿me apoya con lectura, por favor? Sí. Comenzando con derivado del fin del Estado, es el objetivo del Estado que debe lograr a través de la división del poder, subjetivos y objetivos. Subjetivos de los hombres, múltiples fines de todos los hombres desean lograr. Objetivos del Estado, es lo que el Estado debe cumplir como la organización del pueblo. El Estado procura el bien común a través de la justicia. Es la idea de una comunidad perfecta. Fines absolutos ilimitados es el único ideal del Estado. Fines objetivos particulares, actividades variadas que cambian a lo largo de la historia. Principios, división de poderes, respeto a los derechos y libertades fundamentales. Fines objetivos universales. Atribuyen al Estado un valor que trasciende su existencia. Concibe los fenómenos de la historia como desarrollo que intenta alcanzar un objetivo universal. Fines subjetivos del Estado. Se dividen en fines absolutos limitados. Entienden teológicamente realizarse en el estado perfecto, contemplando el bienestar común y de la comunidad. Funciones del poder: regular, gestionar, coordinar y decidir. El poder es una condición para la realización del bien común. Bonum instrumentaliter. Medios materiales para la existencia. Bonum essentialiter. Desenvolvimiento intelectual y moral. El bien común es una forma nueva y específica del bien humano. Supone su realización, participación y comunicación social. Se cumple a través del derecho, lo cual comprende orden de los bienes individuales, común participación, posesión pacífica y estable,
Principio de ordenación. Ok, muchas gracias, compañerita. Como vemos, los fines del Estado, jóvenes, abarcan varios fines y cómo están divididos, ¿verdad? Como fines objetivos universales, fines objetivos subjetivos del Estado, fines absolutos ilimitados, fines objetivos particulares y los principios. ¿Y cuáles son las funciones del poder? ¿Verdad? Si vemos acá, habla de regular, gestionar, coordinar y decidir. ¿Verdad? Aquí también pensaría, ahí sí, aquí está gestionar, ¿verdad? Entonces son las cuestiones que emana el poder al momento de que una persona dirige, ¿verdad? Una persona es la encargada, tiene la función del poder, tiene todas estas atribuciones y su fin primordial es el bien común, ¿verdad? ¿Cómo lo obtenemos? Con la estabilización de normativas, con la estabilización de, por ejemplo, cuando hablamos de la propiedad de los bienes, el orden de los bienes, ¿verdad? Hablamos de que se pueda gestionar e identificar a la propiedad como tal, ¿verdad? Que todos puedan tener bienes y que sean inscribibles y que se tenga un control como tal, ¿verdad? La común participación, no solamente que participan como antes se daba el de que no podían tener participación todos o en algunos países como se todavía lo vemos, la participación casi que nula de las mujeres, ¿verdad? Y obviamente la posesión pacífica y estable. Y ante todo, pues el principio de ordenación, ¿verdad? O sea, tener toda esa estructura que se necesita para poder cumplir los fines del Estado. Vamos con la soberanía del Estado. Gracias, compañera. Vamos a ver si está por aquí Ligia Cardona Donis. Ligia, ¿está o no está? Bueno, ¿será que me hace favor de leer, por favor? Dígame. Vamos con el concepto. Está bien. La soberanía del Estado es el ejercicio del poder supremo y perpetuo en un cierto territorio al ganar la lucha de poderes. Con un principio de naturaleza ofensiva, este poder supremo recae en el pueblo, aunque la gente no realiza un ejercicio directo de la misma, sino que entrega dicho poder a un superior para crear y derogar las leyes con potestad suprema. La soberanía es indivisible, imprescindible, prescriptible e inalienable. A ver, ¿por qué decimos que la soberanía es indivisible, imprescriptible e inalienable? A ver, Magdalena, Cindy, Marisol, Tamup, Lolmet. ¿Está por ahí Magdalena? ¿No? Ok. No vi. Licenciada. ¿Qué manda? Perdón. Dice que es indivisible porque no. ¿Es Magdalena? No, perdón. Perdón, no, está bien, no tenga pena, yo para quitarle que no su asistencia, pero entonces sí estamos bien. Sí, dígame. Dice que es indivisible porque obviamente no se puede dividir. Es únicamente del Estado. Es inalienable porque es individual. Y es imprescriptible porque no puede perder su validez. Exacto, no podemos, un Estado no puede estar sin soberanía, ¿verdad? Muy bien, gracias compañera, esos son los poderes muy importantes y eso lo delegamos nosotros, es lo que vamos a hacer ahorita en junio o julio, creo que van a ser las votaciones, y lo que nosotros vamos a hacer, ¿verdad? Lo que nosotros, como pueblos, delegamos en nuestros futuros gobernantes, ¿verdad? Esa es nuestra obligación como tal. Vamos con la evolución, por favor, compañera. Ligia, ¿verdad? Era la que estaba leyendo. Es un principio, la soberanía se mantuvo como una concepción
de índole político. Luego, esta misma soberanía evolucionó y se convirtió en un concepto de índole jurídico. La evolución histórica de la soberanía expone que las ideas no siempre van a girar en torno a este concepto, sino que también va a tomar relevancia la situación en donde éste se originó. La soberanía surgió por la necesidad de explicar acontecimientos históricos. Ok, vamos con los principios. Principios. En absoluta, porque define a un poder originario que no depende de otros ni está limitada por las leyes. Es perpetua porque su razón trasciende a las personas que ejercen el poder y a diferencia del privado es imprescriptible e inalienable. Inalienable. Por favor, las características. Características: poder político supremo que corresponde a un Estado independiente sin interferencias externas. Entre las principales características de la soberanía es que es absoluta, perpetua, indivisible, inalienable e imprescriptible. Como también es un poder primigenio, pertenece al pueblo y se fundamenta en un régimen jurídico. Ok, perfecto. Creo que estas características están súper claras al momento de preguntarles cuáles son los conceptos, las características, perdón, de la soberanía, al igual que sus principios, ¿verdad? Vamos con la soberanía interna y con la soberanía externa para ver cuál es la diferencia entre una y la otra. Sí, por favor, compañero. Se dice que tiene un aspecto interno cuando se refiere a su calidad de poder rector supremo de los intereses de la comunidad política formada por un Estado concreto. Soberanía externa. Se dice que tiene un aspecto externo cuando se refiere a las relaciones del Estado con otros Estados. Se dice que un Estado se presenta en el campo de las relaciones internacionales en este carácter de soberanía externa. Ok, ¿qué entendemos aquí por soberanía externa? Esto lo vemos seguido. Casi todos los tengo aquí en el grupo. Vamos a ver. Erwin Rafael Pérez Escobar. ¿Sí vino Erwin? 1, 2, no vino. Licenciada, si quiere se lo digo yo. Ok, ¿cuál es su nombre? Disculpe, compañero. Adrián Figueroa. Usted está en el grupo, ¿verdad? No. Ah, va, perfecto, Adrián. Es la que un Estado ejerce en el ámbito internacional con otros Estados. No sé si estoy bien. Disculpe, ¿qué me dijo? Es la que un Estado ejerce en el ámbito internacional con otros Estados. Ajá, sí. ¿Cómo ejemplificarlo? Algo que vemos como a diario, algo que escuchamos. Vemos que en Guatemala tiene tratados internacionales, ¿sí? A eso se refiere con ese tipo de soberanía, a las relaciones, como usted bien dice, con otros estados, y es lo que estamos hablando de como los tratados internacionales. Vamos con el otro, por favor, compañeros. Sería el grupo, no. Ahí está la chica. ¿En qué momento me pasé a este? No sé, aquí estamos. Denme un segundo. ¿Aló? Sí. Vamos a ver, jóvenes, déjenme eso, lo voy a sacar del otro grupo, que es el grupo. Aquí estamos.
¿Ya pueden ver los jóvenes? Sí, licenciada. Ok. Se nos agrandé un poquito para que lo puedan ver. Ok. Vamos con el grupo 3, por favor. Está por ahí María José Gómez Razón. Licenciada, presente. Okay, gracias, María José. O sea, que podemos leer, leamos ¿La primera columna? Esta primera parte, ajá. Ok. Solo por... Listo. Origen del vocablo... no, perdón. ¿Será que puede subir un poquito? Es que no sé si... ¿Que lo agrande más? Sí, por favor. Ahí está. Entre complejo que presenta diversos aspectos. Origen del vocablo y su evolución. Organización política que se remota a la antigua Grecia llamado polis. Luego de heredar la política griega, aparece dicho fenómeno policlético con las mismas características que la polis llamada civitas. Lo antiguo, principios políticos del cristianismo, la patrística, lo medieval. Tuvo su florecimiento con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476. Lo moderno se centralizó en el poder. Lo contemporáneo, Revolución Francesa, materialismo histórico. Vimos nosotros que nos dejó la Revolución Francesa, ¿verdad? Recuerdo que hablamos de ese tema. Definición del Estado. ¿Podemos seguir avanzando? Muy bien. Definición del Estado. Proposición que expone con claridad y exactitud los caracteres genéricos y diferenciales de una cosa material o inmaterial. En el segundo tercio del siglo IX, se puede decir que es un término y concepto habitual. Tiene 3 posiciones: deontológica, sociológica, jurídica. Tiene 3 sentidos: comprender, restringir, punto de civilización. Sus orígenes y evolución histórica. Historia política. Hechos, fenómenos e ideas políticas, teorías, acepciones, doctrinas, instituciones. Estado teocrático. Sistema revolucionario máximo, exponente, Dios. Siempre que veamos lo teocrático, vamos a exponernos a que es cuestiones divinas, cuestiones de Dios. De Dios. Estado civil, ciudad, sistema político que rige en un territorio. Estado absoluto, propio del antiguo régimen caracterizado por la pretensión teórica. Estado de derecho, modelo de orden históricamente como poder del monarca. Ordena simultáneamente el poder y la libertad. Se divide en democrático, social. Democrático, igual de derechos, respeto a los derechos. Social, libertad de expresión y garantías individuales. Estado y sociedad. Poseen la autoridad y potestad para establecer las normas que regulan una sociedad. Los grupos sociales. Dentro del Estado moderno existen grupos sociales que se constituyen con la finalidad específica de obtener el bien común. La organización política. Todas ellas traducen la idea de la dominación de un rey. Gracias. Vamos con Abimael Pacal Paz. ¿Está por acá? Abimael Pacal Paz. ¿No? Ok. Juana Susana Canil Suy. Juana Susana Canil Suy. ¿Qué licenciada me escucha? Por favor, ¿podemos leer? Está bien.
Definición de Estado. Uso. Siglo XIV, siglo XVIII, siglo XIX. Impreciso. Esporádico, habitual. Posiciones. Demotología, sociología jurídica. Centralización, poder supremo, corporación. Sentidos. Comprende, restringe, punto de civilización. Problemas, término genérico asentado en un territorio. Ok, gracias. ¿Quién me puede defender o quién me puede explicar estos aspectos, jóvenes? Porque este es un cuadro sinóptico que obviamente si el uso, ¿a qué se refiere con el siglo? Con los siglos que pusieron acá, el 14, el 17, vamos a ver, el siglo XIX, ¿a qué se refieren con las posiciones? La demotología, la sociología, la jurídica. ¿Quién del grupo va a defender su posición? Yo, licenciada, ¿cuál es su nombre? No, Pamela Escalante. Pamela. A ver, déjenme así la apunto una vez, Pamela. Pamela Viviana, ¿verdad? Sí. Perfecto. Dígame, Pamela. Acá nos referimos con que el uso de la definición de Estado en el siglo XIV empieza con un uso impreciso, o sea, no se usaba mucho en ese tiempo. En el siglo XVIII empieza a ser un poco más esporádico, lo empiezan a utilizar un poco más. Y ya hasta el siglo XIX empieza a ser un poco más habitual el uso de Estado. La definición como tal. La definición como tal, exacto. Luego vamos con las posiciones. La definición de Estado tiene 3 posiciones. Bueno, el Estado tiene 3 posiciones. La primera es la demotología, que es la centralización del poder. La segunda es la sociología, donde nos habla del poder supremo. Y la tercera es la jurídica, que nos habla acerca de la corporación territorial dotada de un poder de mando originario. Después tenemos los sentidos, que de igual forma son 3. El primero es que comprende los problemas. El segundo restringe el término genérico. Y el tercero, que es el punto de civilización, que es un asentado en un territorio. Okay. O sea, se asienta en un territorio. Muchísimas gracias, compañerita. Vamos a ver con sus otros compañeros. Betsabe, Marileisis, Yajaira, Recinos Pío. Sí, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Podemos ver lectura, por favor? Sí. Lo antiguo. Principios políticos del cristianismo, principios políticos del cristianismo, perdón. No se concebía la distinción entre gobernantes y gobernados. Una nueva decisión del mundo, el hombre será considerado igual a todos sus semejantes. Una nueva distinción del mundo, el hombre es pensamiento político de San Agustín, la destrucción de Roma y la patrística a los padres de la iglesia de la escuela patrística. Ok, gracias. Vamos con el otro compañerito, José Eduardo Palacios López. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, José Eduardo. ¿Hace favor de lectura? Ok. En lo medieval, poliarquía, no se concebía la distinción entre gobernantes y gobernados como dos clases colocadas en plano opuesto. Época feudal, se acentúa el dualismo, es decir, al lado del poder soberano existía la justicia popular. Ok, vemos que en lo medieval así era como iba avanzando el Estado. Vamos con lo moderno, vamos a ver cómo vamos ya aterrizando. Está por ahí Jorge Manuel Díaz Zapata.
Presente, Lic. Ok. Por favor, Jorge, lo molesto con lectura y si nos puede explicar algo, pues estamos atentos. Bueno, lo moderno. Para los griegos, la palabra polis, o sea, ciudad, expresaba la comunidad diferenciada por un modo de vida propio. Por los romanos, como república o civitas, del uso de las expresiones tales como status, rey romano, apareció en la Italia. Aquí puede acercar un poco más. ¿Ampliarlo más? Sí, disculpe. Ahí está. ¿Sí? ¿O más? Es que ahí la discusión con una lámina o algo así, ¿no? Eso. ¿Por dónde se quedó? Compañerito, ya lo perdimos. José Eduardo. Disculpe, Lee, que tuve unos problemas, disculpe. No tenga pena, dígame. En el siglo XV, cuando se centralizó el poder por reacción contra el feudalismo, la denominación Estado fue acuñada por Maquiavelo de las líneas iniciales de su obra, El Príncipe y tal, acepción de la palabra Statum, derivada de la voz latina Statum. Gracias. Vemos que en lo moderno, pues siempre, aunque fueron las primeras descripciones de lo que era el Estado, la polis, las civitas, ¿verdad? Pero son las estructuras que realmente le dieron vida a lo que era Estado. O sea, estas fueron nuestras referencias, fueron los marcadores para que nosotros pudiéramos ya aterrizar a algo más moderno que era la palabra Estado. Vamos, por favor, con Williams, Estuardo, Sica, Choxón. ¿Está Williams? Sí, aquí estoy. Ok. Toma su asistencia, Williams, y vemos acá, pues, lo contemporáneo. Lo contemporáneo. Año 1789 hasta la actualidad. En los hechos y aportes empieza con la Revolución Francesa. Después sigue el materialismo histórico, la autodescomposición de la ciencia política, retorno de la manifestación. ¿De la metafísica? Retorno de la metafísica, líderes políticos contemporáneos que sería Mussolini, Hitler, Lenin, que fueron grandes oradores y sofistas, los estados totalitarios, la decadencia del racionalismo, que es la influencia de la realidad empírica, la utopía política del marxismo, el capitalismo del Estado, que serían las consecuencias económicas consecuencias de economía y trabajadores, el anarquismo y la evolución del socialismo. Ok, vemos estos aportes y hechos son muy importantes para tanto ir evolucionando como para verificar que esto no se vuelva a repetir y a qué nos vamos a qué nos vamos orientando, ¿verdad? Jóvenes hablan de estos líderes que vemos acá, que los hablan como oradores, pero obviamente ellos tenían otro pensamiento y otra estructura, ¿verdad? De lo que era el poder, de lo que era gobernar, lo que era soberanía, lo que hacia dónde ellos dirigían su liderazgo, ¿verdad? Su poder. Estamos viendo lo que es el capitalismo del Estado, ¿verdad? Que cómo es que vamos evolucionando, que ahí ya empieza la división de la economía y los trabajadores. Se recuerdan que antes, pues, se hablaba de los esclavos, ¿verdad? De las personas de color que eran esclavas y que no tenían ningún derecho, eran propiedad, ¿verdad? De la clase alta.
Y entonces, pero ya vamos viendo que no es así, ¿verdad? Que va evolucionando el capitalismo, que va evolucionando el socialismo, ¿verdad? Son aspectos, lo que nos trajo muy importante, que lo vimos ya en una anterior, que la Revolución Francesa. Vamos con autores relevantes, por favor. Sí, algunos autores relevantes serían Hermann Heller, que impuso el pensamiento político con su libro Verdades Inmutables, David Hume, Marx y Engels, con obras como Manifiesto del Partido Comunista Alemán, Hans Kelsen con su obra Teoría General del Estado, y los españoles José Zafra Valverde con la teoría del Estado como sociología política. Muchísimas gracias, compañero. Vamos a ver de su grupo. Está por ahí Gabriela Esmeralda Zapón Baquiax. ¿Está Gabriela? Ok, no está. Denis Eduardo Elvira López. Sí, ¿me escucha? Sí, se escucha, Denis. Ok. Estado. Se divide en entidad política soberana, en el jurídico y el sociológico. En la entidad política soberana es la que ejerce autoridad y control. En lo jurídico están las normas y las leyes. En lo sociológico es la estructura social. ¿Vamos a explicarlo un poquito, por favor? En la entidad política soberana, que, bueno, tiene autoridad y control sobre todo. O sea, por eso puede regir sobre nosotros, ¿verdad? Como normas, con las normas y las leyes. Ahí es donde se aplica lo jurídico. Y en lo sociológico son las estructuras sociales que hay dependiendo del tipo de Estado. Ok. Muchas gracias. Vamos con Pablo David Godoy Cáceres. Buenas tardes, licenciada. ¿Sí me escucha bien? Pablo, si me hace favor de lectura. Ok, está bien. Empezamos como el origen y desarrollo histórico del Estado como institución. Esto tiene división de la historia política. Esta tiene subdivisiones, que es la historia de los derechos de los hechos políticos, ajá. Historia de las ideas políticas. Luego, los hechos políticos se dividen en fenómenos políticos en tiempo y espacio. La historia de las ideas políticas se divide en teorías elaboradas por pensadores, los cuales pensamientos políticos, y rama de la licenciada, ¿será que le podría hacer un poquito de zoom? Okay. Ya no miro muy bien. Ahí está. Muchísimas gracias, licenciada. Bueno, luego seguimos con la división Noberto Bobbio. Esto se divide en historias de las instituciones políticas e historias de las doctrinas políticas, las cuales se dividen en historias de los parlamentos como institución y luego puntos de vista de quienes escribieron la historia. ¿Cómo vemos esto? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a explicar esto? ¿Cómo explica esta división? O sea, de la historia vamos evolucionando, ¿verdad? De la historia, lo que nos va dejando, como bien les decía, lo que sí podemos repetir, lo que ha funcionado y podemos aplicar, y lo que definitivamente no, ¿verdad? Entonces habla de la historia de instituciones políticas, ya habla de un parlamento, explica cómo se instituye un parlamento como institución, hablamos de las doctrinas políticas, y estos son simple y sencillamente puntos de vista de pensadores, puntos de vista de quienes han escrito la historia, de los que vieron y los que la cuentan, ¿verdad? Seguimos, por favor. Está bien, licenciada, gracias. Luego nos dividimos en sentido amplio de ciencias políticas. Perdón, disculpe.
Después nos pasamos a las acepciones. Norberto Bobbio, Diccionario de Política. Esto se divide en sentido amplio de ciencias políticas y sentido estricto de ciencia política. El primero se divide en estudios de la política desde la antigüedad hasta nuestros días, que tiene los filósofos y teóricos Aristóteles, Platón, Cicerón, Nicolás y Maquiavelo. Nicolás, sí. Luego está la ciencia política contemporánea a partir de la corriente conductista que observa las actitudes de los políticos y los ciudadanos. Esto está más fácil de explicar. A ver, compañero, dígame, ¿qué entendió usted por esto que presentaron en su trabajo? Bueno, ¿cómo ha sido la evolución y los cambios en el diálogo que se tienen, que nosotros que debe de manejar como un político bien estudiado, ya que los filósofos que nos presentan aquí desde tiempos antiguos han ido presentando sus ideas políticas, ¿verdad? Así como lo dice aquí en el primer diccionario, en el sentido amplio, que es como un vocablo amplio, ¿verdad? Y en el sentido estricto, que ahí sí ya observamos un dialecto o un habla ya distintiva de los políticos, como dice aquí, de las actitudes políticas, ¿verdad? Ya es como el habla estrictamente dirigidas para las cosas políticas. Ok, gracias, compañero. Seguimos, por favor. Omairi Marifer Corado Roblero. Presente, licenciada. Bueno, ya tomé su asistencia. Omairi le dicen o Marifer. Omairi, ok. Omairi, ¿me hace favor de lectura? Perdone, licenciada, que me perdí. ¿Lectura? ¿Por dónde quedamos? Empiezo a leer desde el principio. Aquí empezamos. Esto es nueva diapositiva. Ok. Ciudad, estado. Ay, perdón. Bueno. Ciudad. Nació como un fenómeno de la civilización occidental. Estado. Vigila y estructura grupos sociales e individuos para el bien común. Polis. Ambas definiciones, ciudad-estado, la agrupamos en la polis, ¿sí? Vemos este efecto que ustedes presentan acá, que lo que es ciudad-estado, aunque son dos definiciones diferentes, en la polis se agrupan, ¿sí? Y de la polis emanamos. ¿Vamos a seguir? Uno de los tipos de organización política de la antigüedad. La educación del ciudadano para la virtud es el fin último de la polis, el deber supremo del ciudadano. Una asociación de ciudadanos unitaria e independiente y que tiene de base leyes y autoridades propias. En el Estado moderno, el individuo participa en el poder del Estado y a la vez tiene una esfera privada inviolable frente al poder del Estado y en el que actúa su libertad. Ok, muchas gracias. Vemos esta descripción, ¿verdad?, de lo que es la ciudad y Estado, que al final venimos y caemos en que es lo que se refiere a la polis y que vemos que se refiere a los ciudadanos como tal. Vamos con el Estado absoluto, por favor. Karina Isabel Mendoza Parr. ¿Está por ahí, Karina? Sí, licenciada. Ya tomé su asistencia, Karina. ¿Me hace favor, leemos? Estado absoluto. Es la denominación de un régimen político, un periodo histórico, una ideología y una forma de gobierno o de Estado.
El absolutismo tiene lugar entre la Edad Media y moderna de los siglos XVI y XVIII. El absolutismo es la solución que tuvo mayor significado en el Occidente, por ser la primera después de la época romana. Suprema monarquía, emanado de ella no estando por encima, sino por debajo. El rey ejerce el poder sin restricciones, ya que le viene de Dios. Llevó a efecto un gran proceso de nivelación social. Ok. Entonces, ¿qué podemos describir como estado absoluto, compañera? Pues en donde el gobierno es como dominado, por así decirlo, por una monarquía absoluta en el que no puede ser democrático, sino más estricto, por así decirlo, en su gobierno, en el que el poder solo recae en una persona. Ok, vamos a ir ampliando más estos conceptos más adelante. Gracias, compañera. Alguien que me pueda explicar de su grupo para no nombrarlos, pero de los que hicieron el trabajo. ¿A qué se refieren con esto? Esta gráfica que me presentan acá. Para no pensar. Licenciada, buenas tardes, le saluda Evelyn Tampán. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Evelyn Tampán. Ah, bueno, usted es la representante, ¿verdad, Evelyn? Gracias, licenciada, muy amable. Ok, dígame. Pues en el Estado de Derecho nos dice, ¿verdad?, que es una representación política, que el Estado de Derecho tiene que tener autonomía, ¿verdad? Tiene que tener un reparto de poder, principalmente dotado de una constitución, y también dice, ¿verdad?, que ordena simultáneamente, perdón, el poder y la libertad. Gracias. Así también, pues esto nos lleva a un correcto funcionamiento democrático. Ok, estos son elementos, características, funciones. Estas son las características, licenciada. Ok. Y es como la estructura, ¿verdad?, del derecho de Estado. Ok, ¿a qué nos referimos con una representación política? Licenciada, pues en lo que pudimos observar en el libro, nos indica que esto es, pues, por ejemplo, ¿verdad?, los partidos políticos. Tenemos derecho a que nos representen, a elegir y ser electos. ¿Y la autonomía? La autonomía, licenciada, se refiere a que, pues, en su totalidad, ¿verdad? Como lo dice, es algo autónomo, ¿verdad? No depende de nada más, ¿verdad? No podemos hablar de un Estado de Derecho sin que no exista autonomía, sin que nosotros, es lo que creo que se han visto en las noticias y es lo que muchos gobernantes hablan, ¿verdad? Que cuando hay intervención, llaman intervención de los gringos, ¿verdad? O intervención de otros países que quieren tomar decisiones por nosotros, ¿verdad? O sea, venir e imponer algunas circunstancias, eso ya no estaríamos frente a un Estado de Derecho, porque está violando nuestra autonomía, está violando la autonomía que tiene la persona que nosotros elegimos como nuestro representante a inmiscuirse en asuntos que le competen únicamente a él como representante del Estado. Entonces, Ay, perdón. Ah, sí, pena, dígame. Sí, en cuanto a lo que usted dice, ¿verdad? A no admitir las presiones, ¿verdad? Como bien usted nos decía, ni las influencias políticas de otra índole, ¿verdad? Totalmente, ¿verdad? Cuando hablamos también de tratados, es algo bien delicado cuando vemos una representación externa, como hablábamos. Es bien importante ver que los mismos no vulneren derechos ya establecidos en nuestro país, ¿verdad? Que sean por llevar acuerdos
que nosotros firmemos, que nuestro representante firme, que va a cumplir, siendo esto algo que podría afectar a una normativa que nosotros ya tengamos establecida. Entonces, esa autonomía es muy sensible para poder decir que se está rompiendo el Estado de Derecho, estamos ante un Estado de Derecho quebrantado, estamos ante un Estado de Derecho fisurado. ¿Se recuerdan, jóvenes, que hace ya unos años existía la institución llamada FESI? No sé si alguno recuerda eso. Bueno, la FESI, no, era la FESI era del MP. ¿Cómo se llamaban estos que hacían del... Era Iván Velázquez. La CICIG. La CICIG. Yo leí bastante documentación en la cual decían la intromisión, ¿verdad?, internacional a la autonomía de un Estado de Derecho. Lastimosamente, ¿verdad, jóvenes? Ante la necesidad de la incompetencia de llevar a cabo una justicia pronta y cumplida, nos vimos en la necesidad de aceptar esa intervención como tal, ¿verdad? Sin embargo, realmente, si lo vemos desde un punto de vista analítico, objetivo, ¿verdad?, están violando la autonomía de nuestro Estado de Derecho. Lo que pasa es que lo arremetían, lo reclamaban y lo peleaban personas que obviamente las veíamos, eran personas que se sentían afectadas por la intervención, ¿verdad?, de estas personas por hacer cumplir, por hacer justicia, ¿verdad? Entonces lo veíamos desde ese punto de vista y decíamos, no, hombre, es que estos están alegando eso porque obviamente tienen cola que los machuque, y ya empieza nuestro argumento de que obviamente estaban amedrentados, estaban preocupados por esta intervención como tal. Pero si bien es cierto, vemos que estábamos perdiendo nuestra autonomía, que había una intervención como tal en la cual pues estábamos viendo un Estado de Derecho fallido, ¿verdad? Y así nos podemos ir con cada uno de esto, ¿verdad? Dotado de una constitución, nuestra constitución, jóvenes, de verdad, si la analizáramos detenidamente, nuestra constitución es perfecta. Y muchos han querido venir a cambiarla, ¿verdad? Modificarla, han querido hacerle cambios, pero nuestra constitución de verdad es perfecta si la analizamos como tal. Lo que pasa es que no se cumple, ¿verdad? Entonces vienen gobiernos en las cuales quieren cambiar. ¿Por qué? Porque obviamente se quieren beneficiar de algunas cuestiones, cambiándolas ahí, y mencionan que ya es obsoleta algunas cuestiones laborales, por ejemplo, que por ahí nos quieran conquistar, o algunas cuestiones penales, ¿verdad?, que por ahí quieran entrar. Sin embargo, ya hay, como hay varias garantías ahí, que las cuales pues ahí quieren dejar también, meter mano para hacer el cambio para beneficio de ellos, ¿verdad? Seguimos. Gracias, compañera. Vamos a ver, casi que van a pasar todo. Mire qué alegre. Ana Lucía Molina Villagrán. ¿Está por aquí Ana Lucía? Sí, licenciada. Ok, ya tomé su asistencia. ¿Me puede leer, por favor, y explicar un poquito? Ok. Democrático, principios democráticos. Democrático humanista, igualdad de los derechos, respeto de los derechos, democrático liberal del gobierno y división del gobierno. Ok, ¿qué habla cuando hablamos de democracia? ¿Qué estamos hablando de democracia? Cualquiera del grupo que quiera intervenir. Esto es algo, una mesa de diálogo. ¿Sí?
Ujú. Ujú. Exactamente, mejor no lo pudieron haber explicado. Muy bien, gracias, compañero. ¿Su nombre, compañera? No le había puesto a usted, ¿verdad? No. Vamos a ver. ¿Usted es del grupo? Ay, espérenme, de una vez la voy a apuntar aquí. Evelyn, Jacqueline. Ay, Dios santo, no le miro. ¿Qué número de carnet tiene? Ok, sí. Subí, ¿verdad, Stephanie? Ah, bueno. Ok, gracias, Stephanie. Sí, la democracia vemos esto, ¿verdad? En dos principios, que vamos como el humanista, que nos refiere a nosotros, ¿verdad? A nosotros como ciudadanos, a nosotros como personas, a nosotros como población, que es igualdad de derechos y respeto de los derechos para nosotros. Al igualmente que el democrático liberal, a lo que se refiere al gobierno como tal, ¿verdad? La división del poder. Si no existe una división de poderes, jóvenes, estamos hablando de un gobierno absoluto, estamos hablando de una imposición, estamos hablando de soberanía, de una imposición como tal, ¿verdad? Obviamente la división de poderes es porque no puede ser juez y parte la misma persona, ¿sí? Vemos que dejamos a disposición de los órganos competentes para administrar justicia, para administrar rendición de cuentas, para administrar justicia en el sentido de investigación como tal, todos los elementos que tienen para elaboración de normativas, ¿verdad? Que son nuestros flamantes diputados que tenemos en el Congreso, ¿verdad? Que tienen que crear normas, reformar, estructurar. Entonces, esa es nuestra división como tal. Gracias, compañero. Y compañera, y nos vamos con esta última. Ah, no, falta todavía, ¿verdad? Una más. Ok. Vamos con Alexa. Linet Márquez Murga. Sí, buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Alexa. ¿Me hace el favor de leer? Sí, ahorita. Estado de Derecho Social, forma de organización política. Luego dice, surge del pacto constitucional entre intereses y clases sociales. Fines y realización de los derechos humanos, buscar el equilibrio, prevenir el abuso de poder. Características, visión social, visión política y visión económica. Ok, ¿a qué nos referimos con un Estado de Derecho Social entonces? ¿Quién va a hablar? Pues lo que dice aquí, ¿verdad, licenciada? Que dice Estado de Derecho Social, pues que surge del pacto constitucional entre intereses y clases sociales, ¿verdad? Por lo menos es lo que podemos ver, mi forma de pensar, lo que podemos ver hoy en día, ¿verdad, licenciada? Es luego sobre las clases sociales, ¿verdad? Y los fines que nos está hablando, ¿verdad? La realización de los derechos humanos, buscar el equilibrio, prevenir el abuso de poder, son los fines del Estado de Derecho Social, ¿verdad? Que sería siempre buscando el beneficio social, ¿verdad? Pero como lo vuelvo a repetir desde mi punto de vista, pues no es así, ¿verdad? Entonces, es lo que nos está tratando de decir aquí, ¿verdad? Y sus características, ¿verdad? Tiene que tener una visión social, política, económica, ¿verdad? Viendo lo que se mueve en la sociedad, ¿verdad, licenciada? Lo económico, que siempre está a cargo del Estado, ¿verdad? La visión política, la visión social, buscando pues siempre lo que se hablaba anteriormente, la igualdad y derechos para todos de sociedad, es lo que yo le puedo referir, licenciada.
Ok, muchas gracias. Y nos vamos con la última, que es la teoría marxista. Y vamos con Josué Kevin Kumai. Vamos, Josué. ¿No está? 1, 2 y 3. No está. Ok. Wagner, Eduardo Cal López. Sí, licenciada. Ok, Wagner, lo puedo molestar con lectura y vamos explicando un poquito. ¿Qué pensaban los marxistas? Estiman que la organización política surge a causa de la existencia de la propiedad y para protegerla. La organización política. Está en la teoría de los Hobbes, que reconoce que la organización política tiene su fundamento jurídico en el pacto que celebran los hombres para formarla, la ciudad en el Antiguo Oriente, en la polis y el origen y la organización política griega. Pues está la garantía al hombre, su participación en el poder. Está en Alemania, en el Reich, derivada del Regnum, el reino, que es la idea de la dominación de un rey o de un príncipe. Entonces está la Francia, Inglaterra y el Empire. Okay. Entonces, ¿qué era lo que perseguían los marxistas? ¿Eduardo? Sí. Vamos a ver qué dice Jafet Josué. ¿Está Jafet? 1, 2. ¿No está Jafet? Si no estoy mal, eso está, o sea, el marxismo trata sobre los trabajadores, o sea, eliminar la división de clases. La división de clases. Siempre tratando de llegar a un socialismo, ¿no? Los marxistas. A ver qué dice Darling de Llaneira. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Darling. El objetivo de los marxistas era luchar por la transformación socialista de la sociedad. Y también el sistema capitalista, que se superó hace tiempo y se ha convertido en un sistema opresivo, injusto e inhumano. Ok, y vamos a ver. Evelyn María, ¿la asista por acá? Sí, licenciada, aquí estoy. A ver, ¿qué habla la teoría de Hobbes? ¿Qué habla la teoría de Hobbes? Ahorita un momento. Pues plantea que para que los hombres puedan vivir juntos sin caer en la anarquía y la guerra es necesario un Estado fuerte y autoritario. ¿Algo más? ¿Qué hablamos del reino, jóvenes? A ver, Jacqueline Mireya. Lemus. ¿Cómo se dice su apellido, por favor? ¿Está Jacqueline? No vino Jacqueline. Ok.
Y vamos con la última, yo creo que ya pasé a todos, y esta es la última. Sí. Stephanie, Michelle. ¿Está Stephanie? Stephanie a la 1. Sí, presente. Ok. Vamos, Stephanie. A ver, ¿a qué nos referimos con un reino? Algo más grande, o sea, que es como un imperio. Siempre está en lo alto y debemos hacerle caso a lo que ellos ordenen. Esto lo vemos desde un punto de vista que en Europa, pues es como la estructura que ellos tienen y que aún siguen manteniendo, ¿verdad? En algunos países, y que es la persona que pues quien ejerce la autoridad, ¿verdad? Es quien tiene la dominación, como lo pusieron ustedes ahí, y es el proceso hereditario, ¿verdad? Entonces, damos por concluida sus presentaciones, jóvenes. Y si me hacen favor de consignar su número de su carnet, su nombre bien completo, bien clarito y su número correcto, jóvenes, porque a veces me copian 2 números por copiarlo rápido, por consignarlo y cómo me cuesta. Entonces, por favor, consignen ahora su... Fíjense que estuve escuchando que escribían, pero no me aparece ningún mensaje. Sí, Luis Carlos. Licenciada, una pregunta. La asistencia de la semana pasada, del día que no logró impartirnos clase, ¿cómo se va a tomar? No me la enviaron, ¿verdad? Es que algunos compañeros sí me la enviaron por correo, yo ni les pude escribir. Yo le puedo enviar, por ejemplo, captura de la asistencia. Si me hace favor. La envié por el chat de acá y me imagino muchos compañeros lo hicieron. Va, perfecto, si me hace favor, Luis Carlos. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. El día 21 de marzo. Jóvenes, y disculpen, quiero también coordinarme para ver cuándo va a ser el segundo parcial. Necesito que, por favor, ya vi que me escribieron algunos compañeros, pero recibo tantos correos que por favor necesito que se ubiquen un representante de los que no necesitan extraordinario. Sí, a más tardar el otro lunes se los puedo realizar. Entonces necesito que por favor el miércoles me hablen, ¿verdad? Para que yo pueda ver cuántos son y que haga el examen extraordinario. ¿Sí, Eric? Sí, Eric levantó la mano. Eric, le estoy dando la palabra. Ay, Dios santo. ¿Pero qué? Solo leo que dice, lea el chat, no tengo micrófono, link, no tengo micrófono. Ok. Más. Sí, dígame. ¿Quiere consultar el examen parcial? Es lo que estaba hablando ahorita, que por favor, para el miércoles necesito que me den un listado de los que necesitan reposición de examen. Si quieren, se quedan ahorita, manden un chat en los chats que ustedes tienen y que si quiere Eric, si usted se pudiera hacer cargo de eso y el miércoles me entrega el listado de los compañeros que son para que el día lunes yo les pase el examen a ustedes durante el periodo. ¿Quedó claro, Eric? Sí, por correo necesito que me lo envíe, por favor, pero el día miércoles hablamos.
Por favor, así vemos cuántas personas son. Necesito que hablen en el chat, envíeselos a sus compañeros y para que yo ya después de ese día, después del lunes, yo ya no repito exámenes. El lunes es el último día para que puedan, el último día que voy a pasarles el examen. Otra cosa, jóvenes, que les quería preguntar, ¿ustedes ya tienen alguna fecha para los segundos parciales? Porque así empiezo a ver ya también esas fechas. Licenciada, solo se sabe que son después de la Semana Santa. Ok, bueno, van a estar cargados Semana Santa porque les dejo un libro para leer y aparte los exámenes. Bueno, entonces vamos a correr un poquito para entrar a la tercera unidad. El día miércoles pues empezamos con la tercera unidad. Pueden anotarse, por favor, jóvenes. Yo me quedo en línea para tomar nota de su asistencia. Y que tengan feliz tarde. Gracias, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Gracias, licenciada. Feliz tarde. Jóvenes.